Un saludo a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar este tema que continúa el desarrollo de la evolución literaria en la cultura y el contexto española. Literatura renacentista. Para ello vamos a comenzar con este concepto denominado el Renacimiento, diciendo que es la etapa que tuvo mayor esplendor literario y cultural. Si lo comparamos con la época medieval, no tuvo tal vez el mismo tiempo que se extendió a lo largo de los años y los siglos que correspondieron a esa época anterior. Pero a pesar del poco tiempo que inicia, o en todo caso que se desarrolla, en el caso de España va a significar un esplendor, un auge muy importante. Y no solamente en España, sino también en el continente europeo. Particularmente en este contexto cultural de España, vamos a señalar que se desarrolla entre el siglo XVI y XVII. Y manteniéndonos dentro de esta cultura, diríamos que durante este periodo, para el caso español, habrá de establecerse un nombre muy distintivo en su historia cultural y también política. Se le va a denominar siglo de oro. ¿Por qué razón? Porque, culturalmente hablando, será la época en que aparezcan sus grandes autores de calidad que todos reconocemos a nivel universal. Aquí tenemos una muestra de ellos. Así como también la producción que ellos dieron a la cultura, ¿no? De igual manera, y sobre todo en el habla hispana de la que nos corresponde a nosotros dentro de ese contexto. Diríamos que el Renacimiento, durante este periodo, va a desarrollar en el caso español dos movimientos culturales. Por un lado el Renacimiento, que es el que inicia este periodo, propiamente dicho, y por eso el nombre, y luego va a decantar o va a desarrollarse en una derivación denominada el Barroco en el siglo siguiente al XVI. Esto es el Renacimiento. ¿En qué contexto histórico se desarrolla esta literatura? Primero diremos que el matrimonio de los llamados reyes católicos, Isabel y Fernando, correspondientemente al reino de Castilla y Aragón, va a significar la consolidación de la cultura española, el punto de partida de una nueva etapa, debido a que ahora, después de ser reinos divididos, se van a consolidar en uno solo, a partir de este acontecimiento histórico. Además, dentro de la misma época, del fortalecimiento del reino de Castilla y de los reinos del norte del continente o de la península ibérica, se va a lograr después de casi largos 7 siglos la expulsión de los moros o musulmanes que habían ocupado su territorio por largo tiempo. Y ustedes notarán que esto se da prácticamente a fines del siglo XV, en las postrimerías de este famoso siglo XVI. La publicación de la primera gramática castellana por Antonio Nebrija, en el mismo año en que se produce la expulsión de los moros, significará la consolidación también desde el punto de vista lingüístico, cultural, ya que el castellano se va a consolidar, se va a asentar y va a ser hegemónico y trascendental en el desarrollo tanto desde el plano de la comunicación como también desde el punto de vista artístico. La invasión de América habrá de ser otro acontecimiento que va a coincidir en este tiempo, y llamamos invasión a lo que nosotros u otros suelen decir conquista, con esas, digamos, secuencia de viajes, de travesías que realizaron los españoles para conocer y buscar la exploración territorial de otras latitudes, de otros ámbitos geográficos, de tal manera que España, en aquella época, junto con Portugal, se van a convertir en las culturas más desarrolladas desde el punto de vista territorial, puesto que van a conocer ámbitos nuevos, territorios nuevos que los van a llamar para sí y asimismo van a extender su, ¿no?, hegemonía y su poder. En los reinados de estos tres reyes, Carlos V, Felipe I y II, se va a desarrollar todo este gran periodo que iniciaron los reyes católicos. Aquí tenemos finalmente que gracias al trabajo de estos gobernantes, España va a alcanzar su máximo esplendor desde el punto de vista también territorial. Como podemos ver en la imagen, la parte oscurecida
representa todo lo que significó para el Imperio Español, ¿no?, los territorios que en esa época estaban bajo su dominio territorial. ¿Qué influencia cultural tuvo España? Primero, debemos señalar que fueron los griegos, ¿no?, o sea, mejor dicho, la cultura griega, ese legado que dejaron ellos durante el tiempo anterior de la época antigua, ¿no?, el llamado clasicismo, será la influencia máxima o principal que va a derivar en las culturas de aquella época. No solamente en España, sino también en Italia, en Francia, ¿no?, aquellas culturas que eran llamadas romances o neolatinas, ¿no? Ahí también estaba el elemento mitológico, que era un elemento que para ellos significó mucho en su creación literaria. Los autores se van a ver influenciados por escritores latinos, es decir, aquellos escritores que eran representantes de la cultura romana, de la literatura romana o latina, y sobre todo Horacio y Virgilio, que van a ser la guía para los poetas en particular. También debemos reconocer que ya más cerca al tiempo de los españoles en aquella época, ¿no?, estaban los italianos Dante y Petrarca, que significó en aquel momento en Europa el llamado Trecento italiano, que van a ser una gran influencia para Francia, para España particularmente. Y ellos a su vez también van a ser el símbolo de estos poetas españoles. Y también tenía su espacio, sin perderlo del todo, el elemento religioso, ¿no? En este caso, la Biblia, la cultura hebrea, van a tener aún una influencia, aunque no quizás con el poder que tenían en la época medieval, pero ahí estarían presentes también en el contenido de las principales creaciones literarias. ¿Qué movimientos dijimos hace un momento? Hubieron dos, ¿se acuerdan? Dos movimientos literarios. El primero de ellos, el Renacimiento, que se va a desarrollar en el siglo XVI. ¿Qué es lo que caracteriza a este movimiento? Primero, que hay un humanismo. Este humanismo se caracterizó por el propósito de mirar más de cerca los sentimientos humanos, preocuparse por el ser humano, preocuparse por la sociedad, que no ocurría en la época medieval. El Renacimiento tiene un humanismo idealista y antropocéntrico. Esto quiere decir que los escritores, los ideólogos, los filósofos tenían una visión bastante sentimental, bastante emocional, ¿no?, sobre los elementos humanos y sobre la naturaleza. Y asimismo veían que el hombre, de acuerdo a los dictados religiosos, era el centro del mundo y el centro de todo cuanto existía. También podemos decir que el Renacimiento, ¿no?, difundía la llamada idealización del amor. Como decíamos, más sentimental era este movimiento y por tanto el sentimiento del amor estaría presente. También se idealizaba la naturaleza, porque era parte de la inspiración que tenían los autores. También, recordemos, se inspiraba en los clásicos grecolatinos, que eran los que marcaron este estilo, esta moda, y va a servir como referente a los escritores españoles renacentistas. El tópico o tema imperante o tema de moda era aquel que provenía de la poesía horaciana, el Beatus Ille, básicamente, el que buscaba aquellos espacios que estaban alejados de la tristeza, del dolor, de la angustia, ¿no?, que buscaba ambientes muy agradables para vivir. ¿Quiénes representan este movimiento llamado Renacimiento? Podemos ver aquí a Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Fernando de Herrera, Alonso de Ercilla, Fray Luis de León, todos ellos los mencionados desde el punto de vista poético, y Lope de Vega en el teatro.